¿Cómo detectar un falso siervo? Me agradaría que continuáramos con esta serie de enseñanzas a la cual he decidido llamar Fuego Extraño. En semanas pasadas hemos indagado en las enseñanzas de ¿existen los apóstoles en la actualidad? Y también ¿existen los profetas en la actualidad? Por supuesto, en cada enseñanza con fundamentos meramente bíblicos, hemos demostrado que estos cargos no existen en la época actual. En el caso de los apóstoles, sabemos por lo que dicta la Escritura que el último de ellos fue el benjaminita Saulo de Tarso, mayormente conocido por Pablo. En el caso de los profetas, demostramos que sigue vigente el don de profecía. De eso no hay duda. Y hay muchas personas en lo extenso de esta tierra que tienen, por gracia y misericordia de Dios, dicho don. Ahora, el don de profecía, como se explicó, no es lo mismo que el cargo de profeta, porque muchas personas abusan de este don. Dicen, bueno, ya que Yahweh me ha dado el don de profecía, eso quiere decir que automáticamente yo soy un profeta o yo soy una profeta de los últimos tiempos. No. Así que ya sabemos, amados y amadas, sobre los apóstoles, sabemos sobre las apóstolas, otro movimiento completamente falso, sabemos sobre los profetas y las profetas, haciendo un lado estos, entre comillas, cargos, ¿cómo podemos nosotros detectar un falso pastor? ¿Cómo es que tú y yo podemos detectar un falso siervo en general, un falso pastor, un falso maestro, un falso anciano, un falso líder, un falso evangelista, un misionero, un falso predicador? Es mi deseo compartirles a todos ustedes 10 puntos claves que he pensado detenidamente con los cuales fácilmente, verdaderamente podríamos identificar a un falso siervo o a una falsa sierva de Dios en general. Antes de llegar a estos 10 puntos, me agradaría, si fuera tan amable, que me acompañe a la carta de Judas. No diré el capítulo porque evidentemente sabemos muy bien que nada más es uno solo. Quiero que leamos varios versículos. Judas, leeremos primeramente del verso 3 al verso 8 y posteriormente del verso 10 al verso 16. Dice la escritura así, Judas, verso 3 al verso 8. Amados míos, mientras pongo todo cuidado al escribirles de nuestra común salvación, siento la necesidad de escribirles para persuadirlos a que luchen por la fe que una vez fue dada a los santos, porque algunos hombres han obtenido acceso en medio de ustedes, quienes desde el principio estaban inscritos de antemano para esta condenación, hombres impíos que convierten la gracia de Dios en abominación y libertinaje. Niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Yeshua. Ahora bien, yo deseo recordarles, aunque todos ustedes lo saben, que Dios, habiendo una vez rescatado de Egipto al pueblo, después destruyó a los que no creyeron, también a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que por el contrario abandonaron su propia morada, los ha reservado en cadenas ocultas bajo densas tinieblas hasta el juicio del gran día, como a Sodoma y a Gomorra y a las ciudades circunvecinas, que de la misma manera que aquellos fornicaron yendo tras carnes extrañas, han sido puestas bajo fuego eterno, siendo condenadas a juicio. Del mismo modo, también estos, que imaginando en sueños contaminan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman contra una gloria. Verso 10 al verso 16, amados. Pero estos blasfeman contra las cosas que no conocen, y en las cosas que están persuadidos, por instinto se corrompen como bestias mudas y torpes. Ay de ellos, porque fueron por el camino de Caín,
y por lucro se lanzaron codiciosamente tras el error de Balaam y perecieron conforme a la rebelión de Coré. Estos son los que se desenfrenan en sus ágapes, mientras se contaminan apacentándose a sí mismos sin reverencia alguna. Nubes errantes sin lluvia por causa de los vientos, árboles cuya cosecha ha cesado y son sin fruto, que han muerto otra vez y han sido arrancados desde su raíz. Rugientes olas de mar que mediante su espuma demuestran su propia confusión, estrellas errantes para las cuales está reservada la densa oscuridad de las tinieblas eternas. En cuanto a estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, cuando dijo: He aquí, Yahweh viene con miriadas de santos, para ejecutar juicio contra todos y para reprender a todos los impíos por todos los actos que han cometido impíamente y por todas las violentas expresiones que los pecadores impíos han proferido. Estos son murmuradores, que de todo se quejan, entre tanto se conducen conforme a sus propias bajas pasiones, cuya boca declara violencia, adulando a las personas por lucro. Como podemos ver, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ciertamente lo que Judas está escribiendo en esta carta no es algo de lo cual sorprendernos. Nosotros podemos observar que todos estos movimientos de falsos siervos no son solamente recientes. Los antiguos fundadores de la iglesia, los antiguos apóstoles, los antiguos maestros, los verdaderos predicadores y pastores, ya se enfrentaban a esto desde hace mucho, pero mucho tiempo. La misma perversión, la misma degeneración, la misma falsedad de aquella época sigue estando presente a día de hoy. Y de hecho, ahora es incluso peor. ¿Por qué? Bueno, es incluso peor porque en aquella época, para engañar a una congregación, se tenía que tener un poquito más de creatividad. Habían que hacer cartas, había que ir personalmente a las congregaciones, había que dar un, entre comillas, mensaje. Ahora no, esto no es necesario. Muchos lo hacen, pero realmente no es necesario. Basta con que graben un tonto TikTok de 5 minutos, queriendo creer lo que ellos crean, subiendo doctrinas completamente erradas a las redes sociales. Y por supuesto, tanto a ustedes como a mi persona, ya les ha tocado ver que el problema no solamente es de quien sube dicho contenido, sino de todas aquellas abejas torpes que comentan: bendito Dios, yo sabía que era así, que era verdad. Gloria a Dios, aleluya, bendícenos, Padre. Se expande fácilmente la pudrición debido a las redes sociales. Ahora, no quiero decir que evidentemente los teléfonos móviles sean el problema, porque al final del día realmente depende de cómo se utilice. Puede ser un gran instrumento de bendición, pero también puede ser un gran instrumento para que el diablo haga de las suyas. Quiero compartir con cada uno de ustedes 10 características claves para detectar a un falso siervo en general: pastor, maestro, predicador, anciano, líder, siervo o sierva, etc. Y espero que sean de gran ayuda para que cuando ustedes en sus congregaciones, en sus ministerios, en sus hogares, en sus familias, en sus casas, detecten a un falso pastor, un falso apóstol o profeta y un falso siervo en general, con estas enseñanzas que les he estado compartiendo, sepan claramente cómo actuar y en lugar de continuar con dicha charla, sean como Pablo con sus consejos. Estos son aquellos que ciertamente se les debería de cerrar la boca fuertemente. Característica número 1.
todo falso siervo en general tiene palabras y acciones completamente contradictorias. Un falso siervo puede hablar 24/7 sobre Dios. Puede que de su boca salgan grandes palabras de amor llenas de respeto, pero lo que se dice y lo que se hace ciertamente debe de examinarse con cuidado. Un falso siervo puede hablar de Dios todo el tiempo, pero sus acciones y su comportamiento no reflejarán los valores y principios cristianos. Característica número 2. Busca su propio interés. Y esto es algo bien sabido en la actualidad. Lo cierto es que los grandes siervos de Dios, las grandes siervas de Dios en esta era, están más enfocados en mejorar sus vidas vendiéndose al mejor postor. Un falso siervo siempre estará interesado en ganar mérito, poder, reconocimiento, respeto, honor, dinero, como es obvio. Los falsos siervos están más interesados en esto que en servir a Dios y en servir a los demás. Tienen la palabra de siervo, pero si fuera opcional por parte de ellos, quisieran en lugar de ser siervos ser reyes, porque no les gusta servir, les gusta que les sirvan, mas no servir a los demás. Ellos no están para hablar la verdad, están para hablar la mentira, siempre y cuando la ofrenda sea lógicamente abundante. Característica número 3. Los falsos siervos tienen una gran falta de humildad. A menudo los falsos siervos son arrogantes, orgullosos, les fascina burlarse de quien tienen a la par, pero nunca reconocen sus propios errores o horrores y sus debilidades. Son especialistas en poder detectar, al igual que una ávida serpiente, las debilidades de X o de Y persona. Pero son como niños torpes e inmaduros para aceptar sus debilidades. Les encanta ver lo bajo que han caído aquellos que tienen alrededor, pero no les gusta verse por las mañanas frente a frente en el espejo. Se creen santos cuando realmente son bestias. La cuarta característica de un falso siervo en general es que no tienen un corazón de siervo. Un falso siervo estará completamente desinteresado en servir a los demás y sobre todo a los más necesitados, porque también muchas veces llega a pasar, no sé cuántos de ustedes les ha tocado vivir alguna de estas situaciones, que aparentemente el siervo de Dios sí sirve a los demás, pero casualmente sirve nada más a aquellos que lo remuneran económicamente, aquellos que de alguna u otra manera le dan algún tipo de ofrenda. Pero nunca he visto yo que un, entre comillas, siervo de la actualidad, no todos evidentemente, pero la gran mayoría, sirvan a alguien que está en un completo estado de escasez, a alguien que quizás la única recompensa que se podrá obtener es un simple gracias, Dios te bendiga. No vemos que los falsos siervos hagan esto. La característica número 5 de un falso siervo es que ellos y ellas se enfocan en la apariencia. Se preocupan más por lo externo que por lo interno. Llevan una apariencia de santo por fuera, pero no necesariamente lo es por dentro. Se muestra delante de los hombres con una moralidad correcta, aunque a escondida hacen negocios corruptos. Tal cual como lo decía Judas, se entregan a sus bajas pasiones. Amados, yo los insto, por favor, a que no bajen los requisitos en sus congregaciones. Que si los demás, y perdón por lo que voy a decir, pero que si las demás ovejas a su alrededor son torpes y cobardes,
Ustedes no lo sean. Sean inteligentes, sean astutos, sean fuertes, sean valientes. Y esto es algo que se los he venido repitiendo desde la primera enseñanza sobre los falsos apóstoles. En las congregaciones muchas veces este tipo de personas se establecen no por falta de conocimiento del pueblo, sino por falta de valentía, por un alto grado de cobardía que hay en las personas. ¿Qué van a decir? ¿Van a pensar que estoy loco? ¿Me van a tratar de religioso? ¿Qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir la pastora? ¿Que te importa un carajo lo que diga pastora? Preocúpate de lo que dice Dios. Muchas veces por parte de los, entre comillas, líderes que están, valga la redundancia, liderando las congregaciones. Si de ellos fueran, quisieran venderle sus almas y las congregaciones al diablo con tal de obtener una mejor economía, antes que servir verdaderamente a Dios. No se dejen llevar solamente por lo que ustedes logran observar dentro de las congregaciones. Es que el hermano se mira guapo, se mira humilde, se mira amable, se mira atento, es tan caballeroso, es tan respetuoso. Siempre es atento a los demás, es bien servicial. Sí, qué bueno. Pero ¿cómo es en la casa? Pregúntale a sus hijos, ¿cómo es papá en la casa? ¿Papá golpea a mamá? ¿Papá ha intentado golpearte injustificadamente? ¿Ha intentado tocarte? ¿Qué es lo que hace papá en la casa? ¿Qué es lo que hace el hombre en la casa? Porque en la iglesia, desgraciadamente, al igual como muchas veces ocurre en el mundo, la gente llega solamente a presentar su mejor máscara. En la iglesia todos son perfectos, todos son santos, todos han sobrepasado incluso el nivel de santidad del Mesías, pero en la casa son unos completos demonios. La sexta característica de un falso siervo o sierva es que no tienen integridad. Actúan sin medir las consecuencias, porque al final del día en su boca está el fin, justifica los medios. La característica número 7 es que ellos no tienen una relación cercana a Yahweh, lo cual evidentemente lo manifiesta inconscientemente con sus propias acciones en el día a día. La escritura dice que no robarás. Fácilmente pueden ver al hermano que está delante de ellos que se les cae un billete del pantalón y en lugar de entregárselo, en lugar de devolvérselo, bueno, nos hacemos los ciegos, el billete es de $5 y como si nada ha pasado porque Dios sabe que también su siervo tiene que comer. Hablan de Dios un sinfín de maravillas, pero realmente no lo han conocido. La característica número 8 de un falso siervo. Un falso siervo normalmente va a dividir a la gente, no por guardar estrictamente la sana doctrina, al contrario, divide a la gente dentro de las congregaciones porque prostituye la doctrina. Y esa es una gran característica entre un verdadero y un falso siervo. El verdadero siervo, el verdadero pastor, el verdadero maestro, el verdadero predicador, anciano, líder, evangelista, misionero, va a dividir a la gente. Claro que sí, eso va a pasar. Pero va a dividir a la gente por guardar la sana doctrina,
va a dividir a la gente por no prostituir la iglesia, va a dividir a la gente por saber diferenciar entre lo santo y lo profano, lo que tiene que ir dentro del culto y lo que no. Aquello que es aceptable delante de Dios y aquellas locuras con que llegan los siervos para querer rendir servicio a Dios, pero en sus pensamientos es hacer más una especie de baile. Un falso siervo va a dividir a la gente porque precisamente es lo contrario, prostituye la doctrina. Enfrenta a la congregación unos con otros. Colocan bombas astutamente en las mentes de las personas para que a su debido tiempo logren explotar. Característica número 9 de los falsos siervos es que un falso siervo no sigue los principios bíblicos y mucho menos las enseñanzas bíblicas. El mensaje de estas personas está conformado por filosofías mezcladas con la escritura. En pocas palabras, adopta aquello que le conviene de la palabra, pero el resto lo lanza por la borda. Característica número 10, y de hecho es la última. Un falso siervo, una falsa sierva en general, las personas cercanas a él son igual o peor que él mismo. Los falsos siervos detestan codearse con hombres de dura virtud y sabiduría. Dice el dicho del mundo, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Fíjese, hermano, que en la iglesia hay un hombre que aparenta, ¿no?, ser santo, ser descendiente directo del Mesías. Pero fíjese que bien extraño, porque en la iglesia todo es amén, aleluya, gloria a Dios. En la calle todo es malas palabras, se junta con los pandilleros, hace fiestas. En la calle es básicamente como que cambia el chip de la persona. ¿Usted cree, hermano, que sea un falso siervo? Claro que no, te lo está demostrando. Logren observar con quién realmente se junta el disque siervo o la disque sierva. Tener una buena moralidad, una buena integridad, una excelente virtud, no solamente es algo que se logra mediante la oración, mediante el aprendizaje continuo a través de diferentes libros o enciclopedias. También es algo que se practica en el día a día, en las calles. Amados, esta ha sido la enseñanza para este día. En la siguiente semana estaremos hablando sobre otro tema en esta serie de Fuego Extraño, un tema que desgraciadamente ha logrado infiltrarse dentro de las iglesias y muchas veces pasa desapercibido, pero es necesario tocarlo. Bendiciones, Yahweh con ustedes.